Muy buenos días, amigos y hermanos. Es para nosotros un verdadero gozo estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de jueves 17 de septiembre, nuevamente acompañándoles para un estudio y repaso de nuestra escuela sabática correspondiente a este día, el cual está titulado Andar bien con otros. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Que el Señor me lo bendiga a usted y a cada uno de los que a través de esta radio, La Voz de la Verdad 1580, están este día, jueves 17 de septiembre, listos para estudiar la lección. Así es, amigo y hermano. Entonces los invitamos desde ya para que puedan preparar su material, puedan tener a mano su Biblia, puedan tener a mano su cartilla de escuela sabática y puedan buscar un asiento cómodo para poder iniciar el estudio de esta mañana. Por supuesto, antes los queremos invitar para que puedan acompañarnos en una pequeña oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre bendito, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder abrir tu palabra a esta hora de la mañana, Señor. Bendícela, Padre celestial, bendice a cada hijo, Padre celestial, que a través de esta emisora están escuchando, Señor, y también están escudriñando tu palabra, Padre. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno, Padre bendito. Y ante todo, Señor, también derrama tu Santo Espíritu sobre tu siervo que en esta mañana trae la palabra, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, y permítenos, Padre, poder aprender un poco más acerca de ti, Señor. Ayúdanos a poder caminar de tu mano, Señor, y no nos sueltes, Padre Celestial. Quédate con nosotros en el transcurso de este día, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora sí hemos llegado al inicio de nuestra escuela para esta mañana, Andar bien con otros. Bien, vamos entonces a estudiar hoy día jueves 17 de septiembre. El título, Andar bien con otros. Bien, aquí vemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cómo era él con los hermanos en los diferentes lugares donde él levantaba una iglesia? Y vemos que, como dice ahí, comienza la lección, Pablo era un incansable, era un trabajador incansable, con una personalidad fuerte y un propósito específico. Entonces vemos que debemos tomar ejemplo de cómo vivía el cristianismo el apóstol Pablo. Dice que era un trabajador incansable. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Cuando dice trabajador incansable, se refiere a el trabajo misionero, el trabajar por Cristo. Usted y yo, ¿qué clase de trabajadores somos para Cristo? ¿Somos trabajadores incansables? Que si nos llaman a diferentes horas estamos listos para decir sí, aquí estoy. ¿O ponemos excusas para no ir al compromiso? El apóstol Pablo dice que tenía una personalidad fuerte y exigía. Él exigía a todo aquel que andaba con él a que viviera como él vivía, a andar como él andaba. Y eso lo vamos a ver más adelante con Juan Marcos. Y vemos que el propósito
específico del apóstol Pablo era que el nombre de Cristo se llegase a conocer en todos lados donde él andaba. Por eso es que él predicaba de Cristo. Y dice, fíjese lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, página 168. Dice, el apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Por encima de todas las cosas anhelaba que fueran fieles, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, decía, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Temblaba por el resultado de su ministerio. Sentía que hasta su propia salvación podría estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia no cooperase con él en la obra de salvar almas. Sabía que la sola predicación no bastaba para enseñar a los creyentes a proclamar la palabra de vida. Sabía que línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allí, debían ser enseñados a progresar en la obra de Cristo. Entonces vemos, ese era el propósito del apóstol Pablo. Que todo aquel que lo escuchase, entendiese, comprendiese y se enamorase de Cristo. Es un principio universal que cuando quiera que uno se niegue a usar las facultades que Dios le da, éstas decaen y mueren. La verdad que no se vive, que no se imparte, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. De aquí el temor del apóstol Pablo de que no presentase a todo hombre perfecto en Cristo. La esperanza de Pablo de entrar en el cielo se oscurecía cuando contemplaba cualquier fracaso suyo que diera a la iglesia el molde humano en lugar del divino. Entonces vemos acá en la lección al apóstol Pablo, a Pablo dice, como un trabajador incansable, con una personalidad fuerte y un propósito específico. ¿Qué personalidad tiene usted, hermano? También tiene esa personalidad fuerte, celoso por Cristo, celoso por su iglesia, que trata de que todo se lleve a cabo como está escrito en la Biblia. Este tipo de personas, como nos dice, tales personas pueden tener pocos amigos y muchos admiradores. Vemos en el apóstol Pablo, tenía muy pocos amigos, aunque sí tenía muchos que admiraban ese trabajo incansable de él, esa personalidad, esa sabiduría, lo admiraban, pero tenía muy pocos amigos. ¿Le sucede eso a usted? Que por llevar lo mejor posible lo que usted ha creído, hay personas que, cuando digo personas que no se acercan, digo yo de la iglesia. Entonces vemos acá que no se preocupe, no va a tener muchos amigos, y si es posible, ni a la casa lo va a ir a visitar el anciano, ni el pastor. No se preocupe, con tal que el Señor Jesucristo esté con usted en donde quiera que usted vaya. Eso es lo importante. Y que usted muestre a los demás a Cristo en su manera de vivir. Por eso dice andar bien, o sea, andar es vivir. Mostrar a otros cómo se vive el cristianismo. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo
Por lo menos, dice, en cada viaje llevaba a 2 o 3 consigo. Aquí vemos nombres: Bernabé, Silas, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Timoteo, a Erasto, a Tíquico, a Aristarco, a Jesús. Había un Jesús que tenía por sobrenombre Justo. También estaba Demas, Lucas y Marcos. Así es de que vamos a ver un poquito acerca de la situación en la cual entró en conflicto Pablo con Bernabé. Cuando fueron e hicieron su primer viaje, llevaron consigo también a Juan Marcos. Pero vemos que, como nos dice en Hechos capítulo 15, vamos a leer capítulo 15 del 38 al 41. Hechos capítulo 15 del 38. Vamos a buscar. Vamos a leer desde el versículo 36. Fíjese lo que dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjese en este versículo la preocupación del apóstol Pablo por los hermanos de las iglesias que habían levantado. ¿Cómo estarán? ¿Estarán necesitados de la palabra? Vamos, le decía Bernabé, para ver cómo están, si han crecido, si no ha venido el enemigo y ha puesto cizaña en ellos. Y Bernabé pues le dijo: está bien, vamos. ¿Pero qué? Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Como vemos aquí, a Pablo le salió un poquito del yo, porque él no quería llevar a Juan Marcos, porque Juan Marcos había fallado una vez. Pero vemos acá que el apóstol Pablo se molestó cuando los dejó y creía él que todavía no había crecido. Pero vemos que aquí debemos de dar oportunidades de crecer a las personas. Y Bernabé miró eso en Juan Marcos. Y Bernabé le dio una nueva oportunidad. ¿Qué hubiese pasado si tanto Pablo como Bernabé no le dan una nueva oportunidad? Si Bernabé se hubiese puesto igual que Pablo, ¿qué hubiese pasado con Juan Marcos? A lo mejor hasta hubiese salido de la iglesia. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Cuántos hermanos se han acercado a usted para ir a dar algún estudio bíblico?
para salir con usted, pero de pronto ya no quiere ir. Y después le dice él que quiere, pero usted le da excusas y no quiere andar con él. ¿Qué aprendemos de lo que pasó con Pablo y Bernabé? Debemos de olvidar, debemos de perdonar la flaqueza de otros y mirar que si ese momento cometió esa falla, darle una nueva oportunidad, tratarlo con amor para que también él pueda crecer. Y eso es lo que hizo Bernabé con Juan Marcos. Por eso vemos aquí que nos dice, allí Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Un joven inexperto que necesitaba crecer, eso era Juan Marcos. Pero vemos que él amaba a Cristo y permitió que el Espíritu Santo trabajase en él y lo fortaleció, y Juan Marcos creció. Así nosotros necesitamos también ayudar a otros. Por eso nos dice andar bien con otros, ayúdalos. Dice aquí, sigue diciendo, esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Dice, juzgó desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Pero Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. ¿Quién de nosotros estamos exentos de fallar? Cualquier momento, cualquiera de nosotros puede fallar. Necesitamos entonces tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros en un momento que nosotros fallemos. Vemos aquí que dice, anhelaba que Marcos no abandonara el ministerio. ¿Quién anhelaba que Marcos no abandonara el ministerio? Bernabé. Entonces Bernabé se acercó más a él, lo apoyó y lo hizo su compañero de trabajo. ¿Qué miraba Bernabé que no miraba Pablo? Dice, porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. ¿Qué pasaba con Pablo? ¿Es un ser humano? Entonces, como ser humano, tenía sus fallas. Usted y yo también tenemos fallas, hermanos. Así es de que, hermanos, tratemos de andar bien con otros. El informe de Hechos revela que Pablo esperaba que sus compañeros perseverasen en los trabajos y los peligros de su misión. ¿Por qué eso a nosotros hoy? ¿Qué nos están por venir, hermanos? Tiempos peligrosos. Ya estamos entrando en eso. Tiempos peligrosos. Pero vemos entonces que
mirando lo que sucedió en tiempo de Pablo y en tiempo de Bernabé, tomemos ejemplo nosotros para ayudar al hermano débil, para ayudar a aquel hermano que no ha crecido en la fe, pero que mediante el apoyo que le demos, no solamente crecerá en la fe, sino que será un elemento importante, un obrero útil para Cristo. Fíjese que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11. ¿Qué pasó más adelante? ¿Qué dice allí? 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 11. Dice la palabra del Señor: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién dice esas palabras? Pablo. Ahora ya vemos cómo cambió la manera de pensar de Pablo acerca de Juan Marcos. Y miren ahora lo que le dice: solo Lucas está conmigo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Recuerde que todas estas cartas, la mayoría él las hizo estando en prisión. Y solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos ahí que ahora Pablo ve con otros ojos a Juan Marcos. Olvidó la flaqueza que en algún momento tuvo Marcos. Y ahora dice, me es útil. Entonces vemos aquí, como nos dice, todos cometemos errores. ¿Cómo puedes perdonar a quienes te hirieron por sus equivocaciones? ¿Todavía guardas en tu corazón resentimiento por alguien que te trató mal? ¿Por alguien que te hizo a un lado? ¿Que te discriminó? ¿Qué hubiese pasado con, veamos ahora el lado de Juan Marcos? ¿Qué hubiese pasado si él todavía hubiese mantenido en su corazón la forma como Pablo lo hizo a un lado? ¿Qué hubiese dicho Juan Marcos? No, yo no voy. Él no me quería a mí, yo no voy. Pero ¿qué sucede? Juan Marcos amaba a Cristo, amaba la obra, perdonó a Pablo, y ahora Juan Marcos va a donde está Pablo. Esas son lecciones para nosotros. Muchas veces en las iglesias se nos pide que ayudemos en algo en la iglesia, y preguntamos, ¿y quién va a estar ahí? ¿Quiénes van a ir? Y si hay alguien que yo tengo algo contra él, me dice, no voy, tengo algo que hacer. Andar bien con otros, hermanos. Y para andar bien con otros hay que perdonar. Hay que amar. Hay que poner al hermano adelante de nosotros. Piensa también en aquellos a quienes tú heriste con tus errores.
porque nos gusta pensar cuando alguien nos hiere a nosotros. Pero aquí me dice, piensa también en aquellos a quienes tú heriste con tus errores, porque ¿quién no tiene errores? Todos tenemos errores. Ahora, ¿cómo debemos actuar con aquellos a los cuales hemos herido? Acerquémonos. Seamos humildes y acerquémonos a ellos. Por eso sigue ahí. ¿Has buscado sanar esas situaciones? ¿O rehusas encontrarte con ese hermano? De no ser así, ¿por qué no lo haces ahora? Estas preguntas que encontramos aquí es para que como hermanos vivamos unánimes. Recuerden que así estaban los apóstoles antes también. Cada quien quería hacer lo que bien le parecía y vivían en desacuerdos, pero dejaron todo eso y vivieron amándose, perdonándose. Por eso dice la palabra de Dios que estaban unánimes. ¿A qué nos está llamando el Señor a nosotros? A esa unanimidad. ¿Y qué va a venir de parte de Dios cuando nosotros estemos unánimes los unos con los otros? ¿Qué ha prometido Él? El Espíritu Santo para nuestras vidas. Y al venir el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia se va a vivificar. Y vamos a poder exponer estas verdades con poder. Así es de que, hermanos, si te has acordado a través de este estudio de algún problema que tuviste con algún hermano en la iglesia, el Señor te está llamando para que lo resuelvas ahora. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Y de esa manera, estar a cuentas con Dios y ser un instrumento de Dios. No importa la personalidad que tengas. Ponte en las manos del Señor Jesús. Si eres de carácter fuerte, ponte en las manos del Señor Jesús. Que Él amolde ese carácter. Y que te haga a ti dócil, amoroso, sabio, para poder dar oportunidades a otros. No todos vamos a hacer lo mismo y no todos vamos a hacer lo que yo quiero que hagan o que hagan como yo lo hago. No, cada quien tiene sus dones, pero si todos estamos unánimes, la iglesia va a hacer mucho. Bien, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno. Pero antes, mira, aquí voy a leer algo que subrayé también. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 168, al final dice: todo verdadero ministro siente una pesada responsabilidad por el progreso espiritual de los creyentes confiados a su cuidado. Un anhelante deseo de que sean colaboradores de Dios. Comprende que del fiel cumplimiento del trabajo que Dios le da depende en gran medida el bienestar de la iglesia.
trata ardiente e incansablemente de inspirar en los creyentes el deseo de ganar almas para Cristo, recordando que todo el que se añade a la iglesia debería ser un agente más para el cumplimiento del plan de redención. Los consagrados mensajeros que en los primeros días del cristianismo llevaron a un mundo moribundo las alegres nuevas de la salvación, no permitían que ningún pensamiento de exaltación propia echara a perder su presentación de Cristo, el Cristo crucificado. No codiciaban ninguna autoridad ni preeminencia. Escondiéndose en el Salvador, exaltaban el gran plan de la salvación y la vida de Cristo, el autor y consumador de este plan. Cristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Esa era la nota tónica de su enseñanza. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. Si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz y pudieran obtener una visión plena del Salvador crucificado, comprenderían la profundidad de la compasión de Dios y la pecaminosidad del pecado. Si es de que, hermanos, así como en los primeros días los hermanos se consagraron, así el Señor nos está llamando a que nosotros nos consagremos y vivamos en unanimidad los unos con los otros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan buen día. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos el repaso de Escuela Sabática para esta hermosa mañana de jueves. Que el Señor me les bendiga, es mi deseo en oración, su amigo y hermano Manolo Roca. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y no olvidemos los consejos del día de hoy. Que el Señor les bendiga, de su hermano y amigo Humberto Cativo.